que sea de la mayor utilidad para todos mis hermanos. Quiero tener mi mente absorta en ti. Que tu presencia esté en este video. Mantén a los autos alejados. Bien. Hola, pequeña gente. Esta era la forma más rápida de hacer este video, grabándolo desde el celular, simplemente entregándome al momento. Y hoy quiero contarles de esta forma de vivir, de esta forma de relacionarnos con la vida y cómo es posible. ¿Cómo es posible poder confiar? ¿Cómo es posible entregarte algo más? ¿Cómo es posible que tu vida se transforme a tal punto de que cómo se vea la vida ya no es relevante, o que tus propios sueños pasen a un segundo plano porque no son esos los que te dan la felicidad? Y me di cuenta que más allá de acompañar a las personas en liberar sus bloqueos, en acompañarlos a que sean libres, a que se sientan plenos, también está esto de lo que nos da la libertad, la plenitud, la abundancia, la prosperidad. Y es un cambio en la relación con la vida, con ellos mismos y con la inteligencia de la vida. Dios, esencia, lo que vos quieras, como vos quieras decirle. Y el punto principal en todo esto y el mayor trabajo que hay que hacer en todo esto es abandonar todo lo que no nos sirve para empezar a elegir lo que sí, o abandonar todo lo que no nos es útil en esta vida para poder transformarnos, para poder liberarnos, para poder ser plenos. Y es este trabajo de liberación que tiene que ver con la observación, con la contemplación. Y a veces es tan simple que la mente está buscando la complejidad. A veces es tan simple que la mente no está dispuesta a renunciar ni al control de hacer y ejecutar en el mundo, o no está dispuesta a entregarse a algo que no sepa realmente si le va a servir o no. Y son solamente excusas para evitar conectar con lo importante, para evitar conectar con esto. Esa resistencia dice ¿y si funciona qué? Tenemos que ser más responsables. ¿Y si funciona qué? Ya no podemos culpar al mundo. ¿Y si funciona qué? Dependemos de nosotros, entre comillas, de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que me ha permitido pasar de ser una persona que ha experimentado el estrés, la ansiedad, momentos aparentemente depresivos, la apatía, el vivir desde el orgullo, desde el deseo, desde el miedo, y que todo eso estuviera también con un trasfondo de la culpa, de no soy suficiente, no soy útil, no soy valiosa, no podés con todo? Y eso era cerrar las puertas a que la vida me dé lo que siempre me había dado, a que la vida me brinde, a que la vida me sostenga. Me negué por tanto tiempo innecesariamente todos estos regalos de la vida que hoy acompañan a las otras personas a que puedan vivirlo también, a que puedan experimentarlo, para que entiendan que fue nuestra propia negación, que fue nuestra propia inocencia, que fue nuestro propio desconocimiento lo que nos hizo cerrarnos a la vida. Porque también es, como dije en el video anterior, es lo que mamamos, es lo que nos enseñaron, es lo que nos dijeron. Así era la vida, así se supone que funcionaba. Pero empezás a hacer todo lo que se supone que tenías que hacer y las cosas no se dan. Y acá es cuando entra David Hawking y la técnica del dejar ir. Que la gente a veces se confunde con el nombre dejar ir. Porque sí, estás liberando, pero en realidad lo que te da la técnica es la libertad de no depender de algo más, de ser realmente libre. No de soy libre porque tengo lo que quiero, sino está bien si está bien si no está. Está bien si se me despierta esto y está bien si no. Y no es una resistencia ni un apego a ninguna de las dos. Entonces en la vida tenemos cosas que le dan casa y alimento a todas las cosas negativas que acabo de mencionar, a la vergüenza, a la culpa, a la apatía, al miedo, al sufrimiento, a la angustia, a la ira, al deseo, al orgullo. Y no sé si me estoy olvidando alguna. Nunca me acuerdo si me estoy olvidando alguno. ¿Por qué no reviso el libro? ¿Para qué tenemos los libros? Bien. La vergüenza, culpa, apatía, pena o sufrimiento, miedo, deseo, ira, orgullo. Creo que los había dicho todos bien. Y no nos damos cuenta de cuando le damos alimento a esas emociones. Cuando le damos casa. Cuando les decimos, toma, te doy todo para que permanezcas dentro de mí. Que eso es a través de la evasión,
de busco entretenerme, busco divertirme para no observar ni conectar con esta sensación horrorosa que estoy sintiendo, que es un cualificativo simplemente para hacernos entender. Se trata de no juzgar lo que aparece, ¿no? Pero para hacerlo un poco más llevadero y divertido. Tenemos la expresión. Muchas personas creen que la expresión simplemente los va a ayudar a sentirse mejor. Y en parte tienen razón. En una parte de nosotros libera un poco de esa carga para que lo otro lo podamos hacer así y guardarlo en el fondo, muy en el fondo de nosotros. Y si no nos damos cuenta de eso, al igual que con la evasión, al igual que con la supresión y la represión, que la supresión es de forma consciente, es agarro esto y lo guardo bien en el fondo y no me hago cargo y que quede ahí, es que vamos guardando. Es, ay, apareció esto, no lo quiero sentir, me lo guardo. Ay, apareció esto, me lo guardo. La cosa es, ¿cuánto estuviste guardando todo este tiempo? Y eso te lo va a decir la vida que estás viviendo, muy probablemente. Una cuestión de decisiones, de inocencia, de no saber gestionar cosas que eran transitorias, que era un momento. Estoy acá y me voy y vos dijiste, no, vení, te invito, te doy mi casa, te doy mi hogar, te doy mi comida, te doy todo lo que necesites. Y lo empezamos a alimentar y lo empezamos a dejar estar. Y cada vez que dijimos, ay, no, y lo guardé, se fue acumulando, se te empezó a hacer una fiesta dentro de tu casa de todas las emociones negativas. Se están haciendo un festín con cada represión, con el juzgar, con el criticar, con el control a través del miedo. Cada uno tiene como su alimento. Es más, les diste un menú hacia la carta y dijiste, ¿qué necesita cada uno? Y ahí le diste alimento. Desde el creer que así ibas a asegurarte la felicidad, el amor, la seguridad. Fue el hecho de creer que así ibas a ser feliz, que así las cosas se iban a dar, que esto tenía un propósito, porque por eso también las permitimos. Tienen un propósito y todas tienen el trasfondo de querer sobrevivir. Y claro, cuando las emociones, todas esas sensaciones que le dimos nombres, son pasajeras, son transitorias. Pero a veces nos identificamos con eso y eso nos genera dolor. Porque al identificarnos y al juzgarlas es esto es bueno, esto es malo. Y generalmente a las negativas, a la culpa, al juicio, al orgullo, decimos, ay, no, yo eso no soy. Y al juzgarlas, nadie la vio. Ella quería salir a jugar, pero no la dejé. No dejé que el mundo la viera, porque ¿qué iba a decir el mundo? Nuevamente, una cuestión de supervivencia. De no querer perder el amor. No perder esa imagen, no perder esa identidad que nos mantiene con los nuestros y vivos. Porque hay veces que hay ciertas emociones afuera que se juzgan. La cuestión está en que cómo es posible, entonces, que una observación nos ayude a liberar. ¿Cómo es posible que la observación nos permita liberarnos de todas estas cosas? Y es muy sencillo, porque al observarla, en vez de hacer así, no quiero que nadie la vea, no la veo, no la siento, no está, es dejarla que esté. Y no reaccionás. Y eso se te va a despertar, se te van a despertar sensaciones corporales. Después nuevamente les voy a recordar cómo es la técnica. Pero entonces cuando vos no haces así, no la juzgás, no la etiquetás, no la criticás, no la expresás, porque expresarla simplemente es darle más tiempo, es darle valor, es darle realidad, es esto está pasando. Y lo que tiene, y la vida se maneja también así, de que todo tiene una vibración. Esto está comprobado por la ciencia, todo tiene una vibración, todo tiene una frecuencia. Todas las partículas están en movimiento constante. Y en la vida lo semejante atrae lo semejante. Entonces, estas emociones generan y atraen. Generan no, atraen pensamientos. El miedo atraerá pensamientos de miedo, la angustia atraerá pensamientos de angustia. Y no solo eso, sino que vendrán todos los pensamientos que hayas asociado a esa emoción. Entonces una decisión de tu pasado en cuanto a esta sensación también va a aparecer hoy.
pero es una cuestión del pasado. No tiene nada que ver con este presente. Entonces, cuando esto aparece y nosotros decidimos observar la sensación, no le vamos a prestar atención a los pensamientos. Porque los pensamientos harán más pensamientos y porque tienen que ver con esto subyacente, con esta emoción, con esto que llevabas dentro. Y así también, como lo semejante atrae lo semejante, llega un punto que guardamos tanto que en algún punto decimos, necesito más lugar para todo esto, ¿cómo voy a hacer? Porque ya no lo podemos gestionar. Entonces llegamos al punto de la negación, de no, yo eso no lo tengo, yo eso no soy. Guardamos tanto que ya ni siquiera sabemos qué hay ahí. La verdad, ni idea. Entonces empezamos a verlo en el mundo. Empezamos a ver en los otros la ira, el orgullo, el deseo. Empezamos también quizás a juzgarlos y a criticarlos, porque todos tenemos culpa en mayor o menor medida. Y esto lo he aprendido. Pero esos son los videos pasados. La cuestión está en que por esto también el mundo sirve como espejo. ¿Qué estuviste guardando? ¿Qué estás negando de vos mismo? ¿Qué opinás de eso? Que es opinar sobre vos mismo. Y lo semejante atrae lo semejante. Entonces no solamente van a ser pensamientos, van a ser personas, circunstancias. Tu vida se va a organizar en eso que hayas sostenido. Porque es tan grande lo que has guardado que empieza a tener, entre comillas, esa vida propia. Está organizando toda tu vida. Pero son cosas que eran transitorias. Eran transitorias. No supimos gestionarlas, empezamos a acumularlas. Ese cúmulo es lo que nos hace sentir mal y nos bloquea todo lo demás. Porque si esto es transitorio, ¿qué no lo es? Si esto era un autito pasajero en la autopista, ¿qué es lo eterno? ¿Qué es lo que está observando? Porque al mismo tiempo, cuando empezamos a observar, a contemplar, a tenerlo como estilo de vida, te empezás a dar cuenta que los pensamientos por sí solos no se pueden experimentar. Un pensamiento no sabe lo que es un pensamiento, no sabe qué es un pensamiento ni cómo se siente ser pensamiento. Lo mismo pasa con la sensación, con la emoción. Hay algo observándolo. Pero si yo soy capaz, vamos a utilizar esto, si yo soy capaz de observar esto, significa que esto no soy. Soy la que observa esto. A menos que observar, sería ilógico decirte yo soy esta funda. En cuanto a experiencia. Entonces, el hecho de identificarnos, de juzgarlo, de guardarlo, de gestionar estas emociones de esta forma porque es lo que nos enseñaron o es lo que vimos o no sabíamos hacerlo mejor, hizo que vayamos guardando un montón de porquería. Está todo sucio ahí abajo, de tanta fiesta, tanta comida, tanto tiempo. Pero nuevamente, eran transitorias. Vos pusiste el espacio, pusiste la casa, pusiste la comida, y la observación es quitarle la comida, es quitarle el combustible. Y a medida que vos le quitas la comida, como en toda película a veces me sale de terror o de ficción, eso a veces se va haciendo más chiquito. Son como esos monstruos que cuando comían se hacían más grandes. Bueno, acá también. Si deja de comer, va perdiendo fuerza. Se va haciendo cada vez más chiquito. Porque ya no estás acumulando, ya no le estás dando alimento, ya no estás reaccionando, ya no estás dando valor a los pensamientos, ya no estás actuando en el mundo desde esa emoción, de forma inconsciente. Ya no estás actuando y reaccionando al tengo que hacer esto porque si no, no vivo, porque si no el dinero no llega, porque si no esto puede pasar. Porque decís, esos pensamientos vienen de esta sensación. Y si me libero de la sensación, estos pensamientos ya no están. Lo que estás sos vos observando eternamente. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? La paz y el amor. Y también está verificado por los libros de David, pero no vamos a entrar en eso hoy. Lo que tenés que saber es que vos sos eso eterno que observa. Sos el espacio donde todo ocurre. Porque sos lo que observa el pensamiento, porque sos quien observa el cuerpo, porque sos quien observa la sensación. El cuerpo tampoco puede experimentarse a sí mismo. Un brazo no sabe lo que es
brazoidad. Por lo tanto, hemos acumulado lo que se llama karma negativo. Y ese cúmulo de decisiones está teniendo un impacto en nuestra vida y de repente decimos, no quiero esta vida. Bueno, primero hay que aceptar que tenemos esto y hacernos cargo y hacernos responsables. Y empezar a hacer toda esa energía, empezar a echarlos de a poco, empezar a dejar de alimentarlos y se van a ir a buscar otra casa, por la metáfora. Y después, cuando vuelva a aparecer y te vengan a decir, hola, ¿cómo estás? Porque no lo vas a controlar, porque vos sos simplemente la que los ve pasar, no vas a reaccionar. Y así como vinieron, se van a ir. Ya no vas a depender de eso, vas a ser libre. Bien. Si hay karma negativo, hay karma positivo. Porque ¿qué es lo que queda cuando vamos vaciándonos, cuando la casa se va vaciando? Hay un espacio para algo nuevo. Hay un espacio para que surja algo más. Y acá es cuando empieza también a entrar el hecho de permitir lo positivo. Dentro tuyo, dentro de esa casa, quizás aparece el miedo o la ira o el orgullo que te dice, no, ¿para qué perdonar? No, se lo merece. No, esto o aquello. Y vamos también dejando de alimentarlos, eligiendo la opción positiva. En vez del miedo y el control, voy a elegir confiar. En vez de juzgar, voy a elegir abandonar la opinión o ir por la comprensión. En vez de desear y proyectar la felicidad afuera, voy a abandonar ese mirar afuera y me voy a centrar en el interior. Entonces, no es solamente me libero de lo negativo, sino también es elegir lo positivo. Me resisto a ser amoroso, a confiar. Me resisto a no expresar. A no expresar la opinión. Entonces, hay una decisión, ya empecé a decir entonces muchas veces, hay una decisión continua de abandono esto y me entrego a su aparente polo opuesto. Me entrego al perdón, al amor, a confiar. Y así también les dejo de dar alimento, no solo desde la observación. Es también permitir eso que en realidad es natural en nosotros. Porque todas esas emociones negativas no tienen que ver con la verdad de nosotros, porque nuestra conciencia, lo que observa, eso eterno, es amor y paz. Entonces en realidad esto tiene ausencia de amor, ausencia de paz. Por lo tanto, simplemente estoy revisando a ver si había notado algo acá. Bien, esto era importante. Disculpen, ¿eh? Sí, está bien. Está bien. 2 puntos importantes es reconocer si no estamos sacando una satisfacción de este lugar. Porque como dije en un inicio, tendríamos que ser más responsables, tendríamos decisiones por nuestra propia cuenta, ya no podríamos responsabilizar al afuera de lo que se despierta acá adentro, ya no podemos responsabilizar a otro de lo que está sucediendo. Y es empezar a ser más conscientes, y en esa conciencia hay más responsabilidad en cuanto a las decisiones, en cuanto a qué alimentamos. No es que solamente las cosas nos pasan, sino que hay una responsabilidad de nosotros de a qué le damos valor, con qué nos quedamos, qué alimentamos. Entonces la pregunta es realmente, ¿qué beneficio hay hoy en quedarte donde estás? Con todas estas emociones, con toda esta cajita negativa. Porque les dimos alimento por una razón. No fue simplemente generosidad, sino que hay algo dentro de todas esas emociones que nos daban satisfacción. La satisfacción de controlar, la satisfacción de opinar, la satisfacción de culpar, la satisfacción de esconderme en el caso de la vergüenza, la satisfacción de no moverme, la comodidad de no moverme en la apatía. Tiene un beneficio en el mundo, si no, no te hubieras quedado ahí. Algo extraímos. Bueno, se entendió, de eso, por eso también está. Entonces, el ser consciente de, ¿me da satisfacción tener razón? ¿Me da satisfacción
En el caso del orgullo, no puedo recordar, en el caso del orgullo, que tiene, a veces se me mezcla con el deseo. Ahí le voy, orgullo, ser notado, especial, importante, ser más, tener razón, estar de moda, estar dentro de lo que esté en el momento, el éxito, lo exclusivo, una satisfacción de todo eso. Pero la satisfacción no es felicidad. Y a eso quiero llegar, la satisfacción no es felicidad. Entonces hay una renuncia de aquello que nos daba satisfacción, de aquello que nos daba comodidad, por algo más, por algo que nos dé la felicidad real, la libertad real, de no depender de nada más. Todo dolor que nos hemos generado ha provenido de la resistencia a lo que esté hoy, a la emoción, a la situación, a las circunstancias. Todo es un dolor que proviene de la resistencia. Entonces, aceptar no es estar de acuerdo, y lo dijimos varias veces en este canal. Aceptar no es estar de acuerdo con lo que está pasando. No es simplemente permitir ver cómo azotean a alguien en el medio de la calle y decir, no, lo acepto. Puedo aceptar la situación, puedo aceptar la inocencia de los otros que también están en el mismo punto que hemos estado nosotros. Puedo aceptar la inocencia, el desconocimiento. Ahora, la pregunta de ¿qué haría el amor? Depende de cada punto de la vida donde uno esté. No significa negar todas las circunstancias que están pasando en nuestra vida, sino que desde la aceptación realmente uno puede hacer una transformación. Porque ¿cómo vas a transformar algo que no ves a veces? A veces hasta que no somos capaces de ver lo que necesitamos ver, no lo vamos a poder entregar. En el caso de la culpa, lo reconocí recién el mes pasado. Y era cómo iba a crecer si no era capaz de ver toda la culpa que tenía dentro. Que habrá venido de otras vidas, porque la verdad, o sea, inició de muy, muy pequeña. Aceptar es simplemente reconocer que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos. No significa que no haya un cambio, sino que primero es dejar de resistirnos a lo que está ocurriendo hoy, porque la resistencia, el no, es dar alimento. Entonces, en vez de reaccionar desde ese lugar, empezamos a relacionarnos de la vida desde otros lugares, desde la aceptación, la buena voluntad, el coraje, la razón incluso, el amor. Es empezar a relacionarnos con nosotros desde esos lugares, con la vida desde esos lugares. Y a medida que vamos limpiando todo este polvo, esta mugre, etcétera, etcétera, empezamos a automáticamente sentirnos bien. Automáticamente digo en el sentido de que uno no depende, nosotros no controlamos cuándo nos sentimos bien, porque no sabemos cuánto hay ahí abajo. Pero lo que sí es que cuando vos vas liberando eso, que has guardado, que era transitorio, empieza a salir lo que naturalmente sos. Esa paz, ese amor, esa alegría, esa confianza. Y a medida que lo vas practicando, estas palabras van teniendo sentido, porque si no es quedarse en la teoría y no estamos para eso acá. A medida que lo vas practicando, lo vas corroborando, lo vas verificando, va creciendo tu autoestima, va creciendo tu confianza y estás dispuesto a entregar cada vez más y estás dispuesto a permitir aquellas sensaciones que evitaste tanto tiempo. Y empezás a confiar, no solamente es liberar, sino que empezás a confiar que algo más está ahí, que algo más te sostiene. Porque realmente es tal la energía que desprenden todas esas emociones, es tal el jugo que necesitamos a veces la asistencia, por no decir siempre, la asistencia de algo superior. Algo que nos ayude, algo infinito, o el amor que tiene un poder absoluto, el amor incondicional. Has visto, hay reflejos a veces de lo que en el mundo el amor incondicional puede hacer, o el mismo amor, aunque a veces es condicionado, pero el mismo amor también tiene el poder. Y necesitamos esa ayuda, esa asistencia. Entonces, cuando lo hacemos por nosotros solos, y creemos que nos valemos por nosotros mismos, también es difícil,
Porque si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Pero a medida que vamos entregándonos a esto y vamos estando disponibles a que algo más nos sostenga, a estar disponibles a que la verdad aparezca, a estar disponibles a decir, yo por mí mismo no sé, porque en este momento estoy viendo la vida a través del filtro de donde estoy, y que lo vea a través de un filtro no significa que sea la verdad, solamente habla de dónde estoy, o qué estoy experimentando, en qué emoción estoy a veces. Es entregarnos a que algo más nos dé la verdad, es entregarnos a que algo más nos ayude a liberar. Y es entregarnos, es aceptar el momento donde estamos hoy y entregarnos a que algo más nos libere también. Porque es permitir que se te ame, es permitir que se te sostenga, es permitir que se te revele la respuesta, es permitir que se te guíe a ese lugar hacia donde quieres ir, es reconocer esa fuente interna, porque a medida que vas liberando, reconoces esa fuente interna y esa fuente interna se te ha dado y se te da y continuamente había bendiciones y continuamente había amor, continuamente había bienestar, calma, continuamente las respuestas están detrás de esa pregunta y de tu incomodidad, de tus sensaciones detrás de esa pregunta. Una vez que estés dispuesto a dejar de escapar de esa sensación de no sé, no entiendo o no sé a dónde ir, cuando te permitas esa sensación, la respuesta va a estar ahí esperándote. Y esa fuente interna es infinita. Esa fuente interna dentro tuyo, y lo hablo de la experiencia, es este amor, es esta abundancia, es estas bendiciones. Y a medida que va avanzando el tiempo decís, siempre estuvo. Yo lo había rechazado, yo lo había negado, fueron mis decisiones, fue mi inocencia la que me llevó hasta donde estoy. Es mi inocencia el haber creído que así las cosas iban a funcionar, que si yo empujaba en el mundo, que si yo actuaba en el mundo, todo iba a cambiar. Pero hasta que no cambié yo, el mundo no cambió. Porque era a través de mis ojos, porque era a través de estas sensaciones, porque era a través desde ese empujo para conseguir, porque estoy vacía y algo más me tiene que brindar esta felicidad. Y cuando encontrás la fuente, no dependés de nada más. Ni de que tus sueños se cumplan, ni de que las cosas lleguen, ni que alguien más te lo brinde. Empezás a participar plenamente porque no dependés de nada más. Empezás a estar plenamente porque no dependés de nada más. Te atreves a lanzarte porque sabés que hay algo dentro tuyo que te acompaña, que te brinda. Y no significa que las cosas no se den, no significa que los sueños no se den o que esa pareja no vaya a llegar o etcétera, etcétera. Se van a dar con más facilidad. Porque ya no va a haber dentro tuyo algo negativo que diga no va a suceder o no, cuándo va a suceder o cómo va a suceder o qué vamos a hacer. Sino que va a aparecer la certeza, la claridad, la confianza que te va a hacer avanzar, que te va a hacer crecer, que va a hacer que tomes las decisiones, que te va a mostrar el camino. Y ya no vas a depender de nada más. Entonces vas a disfrutar del proceso porque no estás centrado en voy a ser feliz cuando llegue a X lugar, sino que la felicidad sabes que está hoy. Y es el único momento donde realmente puedes ser feliz. Hoy. Porque es este instante, es este momento. Por lo tanto, sí, observar nos transforma, nos hace plenamente libres, participamos plenamente de la vida sin miedo, avanzamos y a medida que avanzamos se presentan más cosas, pero ya no nos detienen, porque no nos va a detener una sensación de incomodidad, la vamos a aceptar, pero ya no nos va a detener, porque reconocimos lo que hay dentro de nosotros, porque reconocimos la verdadera fuente. Entonces, la pregunta es, ¿lo vas a verificar por tu cuenta? Porque todo esto son palabras. Yo lo he verificado por mi cuenta, por eso también te lo extiendo y te lo comparto. Para que entiendas que hay otra forma de vivir, hay otra forma de relacionarse con la vida, que siempre se te está dando todo, incluso aquellas cosas que no querés. En esas personas que aparecen y vos decís, en vez de decir, ¿qué te muestra? ¿Qué rechazás? ¿Qué te cuesta aceptar? Nuevamente, no es dejo que hagan lo que quieran conmigo. Es empezar a relacionarnos y quizás comunicar, pero no ya desde esta persona está errada. Sino es, bueno, lo comunico de cierta forma, desde otro lugar y un lugar con poder. No con algo que le dé alimento todavía más a la ira e incluso la del otro.
en cuanto a exigir que las cosas sean de cierta forma, porque tus pensamientos y tus emociones, como son vibración, como son frecuencia, no están ocultas para los otros. Te llegan las personas, te llegan los pensamientos, y la otra persona también los puede inconscientemente reconocer. Entonces lo que sostengas en mente, lo que pienses de la otra persona lo sabe, en cierta medida. Así que, ¿qué vas a sostener? Y llega el punto donde decís, no hay forma de que la vida no me dé lo que le estoy pidiendo. No hay forma. Porque a medida que te vas dando cuenta de que te lo dio todo y que era tu propia imagen la que hacía que lo rechazaras porque no te veías merecedor, no te veías útil, creías que tenías que forzar para poder conseguir. Por un lado no necesitas nada más y al mismo tiempo puedes tenerlo todo. Solo es una cuestión de decisión. Pero nuevamente, si no lo verificas por tu propia cuenta, esto va a quedar en el tintero, como un lindo video que me encontré en YouTube. Y si tenés ganas de que alguien te acompañe, acá estoy. Para acompañarte en un proceso 1 a 1, para poder detectar realmente dónde está el bloqueo, para poder mostrarte realmente a veces lo que la mente quiere negar y que realmente puedas tener una vida diferente y que sepas que realmente es posible. Y que no es necesario forzar, que no es necesario empujar, que no es necesario que la vida sea lo que quizás sea hoy y que hay algo más que te lo va a brindar absolutamente todo y siempre te lo brindo todo. Nada más que hoy no lo puedes ver. Así que mi invitación es a que puedas vivirlo, a que puedas verlo y a que puedas tener esa vida que tanto anhelás hoy y soñás para pasar a elegirla con corazón, con amor y tomar la determinación de ir hacia allá. Porque nada más te va a poder detener. Porque con la observación y con la contemplación vas a conseguir la felicidad real y una libertad, independiente de todo lo demás. Así que hasta acá el video de hoy, pequeño y pequeña gigante, te amo y te abrazo enormemente. La técnica se basa simplemente, y es tan simple que a veces la mente dice, no, tiene que haber algo más, en observar las sensaciones del cuerpo. Cuando se te presente ese miedo, en vez de ir a la mente, ir a los pensamientos, es no etiquetarlo, no decir esto es miedo, no expresarlo, porque simplemente sería, tengo un estado, tengo unos pensamientos, expreso los pensamientos, y esos pensamientos son algo impersonal que pasa, algo que atraes a vos, porque es como sintonizar una radio. Estás dentro del canal del miedo, ¿qué otra cosa vas a poder ver o escuchar? Miedo. Entonces, no lo expresamos también porque sería seguir dándole bola y es expreso un poquito para después rechazar todo lo demás. Por lo tanto, no etiquetar, no juzgar, no expresar, abandonar todo intento de querer que se vaya. Abandonar todo intento de querer modificarlo. Y ahí viene la libertad. Se van a despertar sensaciones y van a estar, se van a ir. Entonces, cuando sos consciente de que no te pueden hacer daño, no las alimentás, simplemente es algo que apareció, algo que está, permito que esté. Y vuelvo al cuerpo, lo identifico en el cuerpo, ¿qué es? En el estómago, en el pecho, en la tensión, en la mandíbula, en tengo el cuerpo tensionado, no, nuevamente esto es para poder ubicar y sintonizar con la técnica y lo que requiere, pero en ese momento hay algo en mí, hay una sensación en mí, la observo. Sin reacción, observo, permanezco, permito que eso que se despertó cumpla su ciclo y se vaya. Hay veces que va a venir en olas y tandas, dependiendo de cuánta cosa has guardado, etcétera, etcétera. Esto va a depender, ¿sí? Pero una mínima entrega, un mínimo momento, 2 minutos, 3, 5, al menos, al día, donde digas, ok, ya van a cambiar la brújula. Lo que hagas después importa. O sea, si después de eso vas a volver a lo anterior, estamos medio como en la misma, ¿no? Le vuelvo a dar alimento, les quitaste el alimento y les lo volviste a dar. Pero lo que hoy es que empezar y al menos un instante de decir, ok, lo siento, lo permito, y continúo, puede cambiar absolutamente todo. Y lo va a cambiar absolutamente todo.
espero que este video te haya servido. Pequeño y pequeña gigante, te amo y te abrazo enormemente. Te recomiendo el libro de Poder contra la Fuerza del Dr. David Hawkins y el del de Harir. Son los dos libros que más se conocen y son los más comunes, así que quizás también te encontrás un audiolibro. Te amo, nos vemos en el siguiente video. Bye.